Hola y bienvenidos, gracias por visitar nuevamente el canal. Hoy te traigo un video sobre un tema que es muy sencillo, pero que probablemente cuando lo necesites te va a servir mucho. En ocasiones nos encontramos con archivos de Word que tienen muchas imágenes y uno necesita sacarlas a las imágenes como archivos independientes. Si se tratase de una imagen o de pocas, probablemente lo típico sería hacer un clic con el botón derecho y seleccionar la opción guardar como imagen. Pero como en este ejemplo que tengo varias fotografías y hacer eso pues realmente sería un poco agobiante. Entonces te voy a mostrar un truco súper fácil de cómo hacerlo. Vamos a ello. Primero vas a acceder a tu archivo desde mi computadora o el explorador de archivos. Asegúrate que en el menú vista esté activado la opción de extensión de nombre del archivo, para que puedas ver la extensión. Hacemos un clic con el botón derecho, cambiar nombre. Tenemos cuidado solamente de cambiar la extensión y ponerle .zip. Nos va a aparecer un mensaje diciéndonos que vamos a cambiar la extensión. Le ponemos que sí. Asegúrate de tener cerrado tu archivo y no tenerlo abierto para que no tengas problema. Una vez que está comprimido, le vamos a hacer un clic con el derecho y le vamos a poner extraer. Yo le voy a decir que lo extraiga en una carpeta con el mismo nombre. Y ya tenemos acá la carpeta. Accedemos a la carpeta, me voy a Word, me voy a la carpeta que dice media y vas a poder ver todos tus archivos ya de manera independiente para poderlos utilizar en cualquier otra aplicación. Súper rápido y súper fácil. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, déjame un like o déjame algún comentario si te funcionó o no te funcionó y qué te pareció. Gracias por visitar el canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.